Don Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Qué tal? Pues excelente. Qué bien, me alegro. Yo también. Ya con ganas de fin de semana Ujú. y, y, y nada, y ¿Y disfrutando. qué has aprendido esta semana? Esta semana, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas. Me han sucedido un montón de cosas. Estoy soñando muchísimas cosas. Muy Ujú. interesante. Ayer fíjate, me sucedió una cosa extraña. Estaba en un cóctel y hubo un pequeño accidente en el cóctel en una casa privada y estuvo a punto de incendiarse la casa. Tú fíjate. ¿En serio? Sí, sí, las cosas que pasan en la vida, pero todo en la vida es un símbolo, ¿no? Ujú. Todo lo que sucede en la vida es simbólico. Así es que nada, pero bueno, ha sido una buena semana y la he disfrutado. Ujú. Pues genial, ¿Y don tú? Daniel. ¿Tú qué tal? ¿Tú muy Pues, pues mira, una pregunta que es importante hacerse es, ¿qué has aprendido hoy? ¿Qué has aprendido durante esta semana? bien? Y yo durante mucho tiempo tenía un cuaderno que apuntaba todo lo que había aprendido al final del día. Mm. Y muy, muy interesante. Aprendes un montón de cosas. Y es verdad que si no te fijas, no lo aprendes. Sí, hacer ese cuaderno de aprendizaje sobre lo que has aprendido hoy te Sí. ayuda a fijar un montón de aprendizajes, de cosas que a lo mejor, como si utilizamos el árbol de la vida, cosas que a lo mejor te has ido al lado derecho, que has sido demasiado expansivo, o te has ido al lado izquierdo, que has Ya, sido demasiado restrictivo. yo- Y al final, manejar el árbol de la vida es un arte, porque no es cuestión de, vale, esto es así y es una foto estática, sino que se va moviendo. Entonces, las circunstancias hacen que uno tenga que irse a lo mejor a veces hacia la parte expansiva para equilibrar cuestiones que está sintiendo o irse hacia la parte restrictiva, poner límites. Entonces, cada día es algo nuevo y cada día utilizamos el árbol de una manera, digamos, o sea, cada día nos guía para que pongamos foco en alguna de las sefirot o en alguna de las columnas. mm, es súper interesante. Oye, mientras hablabas, ¿no se te ha ocurrido nunca tatuarte un árbol de la vida? No, es En que a el- mí los tatuajes no me gustan, pero el otro día una chica de la mentoría brasileña que conocemos, que le damos un saludo desde aquí a Eunice, Sí. hay una tienda que hacen árboles de la vida con colgantes Ah, sí. y ¿En lo tiene dónde? ella, entonces yo me lo voy a comprar. Sí, pues es un símbolo que a mí me parece súper importante, Espectacular, sí, sí. claro. ¿Pero en Madrid o en dónde? No, la tienda está en Barcelona, Ya, ya. Pues sí, oye, pues mira. así que espectacular. Entonces, bueno, saludamos a nuestra audiencia y nos hicieron una pregunta que ya hemos tratado en otro vídeo, que es Mm, sobre la libertad, sobre si somos libres o si no somos libres. Y, a ver, podemos verla a grosso modo para que más o menos quede claro. Cuando estamos dentro del árbol de la vida, estamos sometidos a sus reglas y por lo tanto no somos libres, porque estamos sometidos a la determinación que el propio árbol eh, somete a las personas que se rigen bajo esta manifestación, es decir, todos nosotros. Pero, como vimos en el tarot, existe la posibilidad de salirse de esta determinación a través del loco, mm, que sería, digamos, lo que buscan los buscadores espirituales como fin, que es la libertad total. Entonces, desde ese aspecto, cuando uno retorna al absoluto, cuando uno se sale de la manifestación, ahí tendría la libertad total. Hasta que eso ocurra, estamos determinados. No sé cómo ves tú el tema desde un punto de vista global. sí, sí. A ver, lo que pasa es que la determinación, es decir, para las personas que no.
Yo te diría, por empezar de abajo hacia arriba, cuanto más abajo en el árbol, estás más sometido a las leyes. Ujú, Cuanto más arriba estás, tienes más libre albedrío, pero ujú, evidentemente estás sometido a las leyes de la creación. ujú, Es que salirte completamente del árbol para tener ser absoluto y total, ser libertad, vamos, está más, ujú, incluso más allá de la libertad, ¿no? ujú. Sí, sí. Desde el momento en que tú hablas de la palabra libertad, ya estamos constreñidos por la libertad. Exacto, sí, sí. Por la palabra y por la lógica del lenguaje. Efectivamente. Entonces, es cierto, ahora, si nos vamos a la primera séfira, Keter, la libertad que hay allí es una libertad extraordinaria, es decir, aunque esté constreñida, pero hay una libertad de ser extraordinaria. Sí. De A crear medida que también, vas de crear todos los mundos, todas las realidades que quieras. y de hecho esa es la creación, es decir, de ese rayo luminoso, como quieras llamarlo, de ese sol impresionante, a medida que ha ido bajando, se ha ido densificando, se ha ido de alguna manera perdiendo su libertad. De ahí viene que, por ejemplo, la carta al colgado del tarot habla del sacro oficio, es decir, el sacro oficio requiere un sacrificio. Por eso Ujú, el colgado está atado de pies y manos. Esa divinidad de Keter, la Séfira uno, se somete a la forma, se somete a la forma y incluso a la forma densa para, eh, sa- de alguna manera, haciendo un sacrificio para eh, experimentar en todas sus formas, matices, desarrollos, tiempos, profundidades, movimientos, la creación ujú. y retornar a la unidad primigenia, pero con un conocimiento. Tú antes hablabas de que llevabas un cuaderno donde decías todos los días lo que aprendías, pues imagínate, con un conocimiento y un aprendizaje eh, Sí. exponencial, digámoslo así, ¿no? Fíjate, otra pregunta que nos han hecho es lo interesante que es el tema del lenguaje. Mm, Y el lenguaje es de las cosas que más nos constriñe, nos limita, por dos motivos. Primero, porque al final tiene unas reglas que son básicas, sujeto, verbo, predicado, con lo cual, bajo esas reglas, interpretamos y pensamos. mm, Entonces, es un sistema operativo, es un lenguaje que tú observas la realidad, lo impresionante que es, todos los millones de registros que tiene, y al final utilizamos 2.000 palabras o 3.000 con una serie de reglas para interpretar eso. Entonces, el lenguaje primero es que nos constriñe muchísimo, pero ese por un lado, a la hora de interpretar la realidad. Pero a la mm, hora de crearla, como creadores, porque aquí en Yesod seríamos víctimas, estaríamos sometidos, pero aquí en Tiferet es cuando tenemos más libertad para crear. mm, Creamos a través del lenguaje. efectivamente. Entonces, nuestras creaciones ya están ya muy limitadas bajo esa lógica. Pero fíjate la paradoja. El lenguaje utiliza alfabetos, los alfabetos utilizan letras y las letras, más allá de letras, son símbolos, Ujú, exacto. son dibujos. Y, por ejemplo, el dibujo sí que nos lleva a un mundo más allá, es decir, Ujú, que no nos constriñe tanto, es decir, el símbolo sí que nos libera, de alguna forma, porque nos lleva a realidades superiores. Lo ujú, que pasa es que los lenguajes, como todo el mundo que nos rodea, han perdido su verdadero simbolismo. ¿No? Aunque podamos hablar, podamos interpretarnos, entendernos, hemos perdido el verdadero significado del lenguaje. Es decir, que el verdadero significado del lenguaje es un lenguaje, digámoslo así, hablado en Tifaret, que es un lenguaje que no es es un lenguaje que tiene un significado muchísimo más profundo, ujú. que de Sí, alguna sí. manera nos lleva a realidades más trascendentes. De Súper, alguna forma súper. decimos, ¿eh? No, Sí. súper interesante esto que has dicho. Fíjate lo que ha salido en este vídeo, increíble.
Continúa, por favor. Sí, No, es que de hecho, de alguna manera, los dioses hablan otro lenguaje que los hombres. Cuando hablamos de dioses, hablamos de los seres que pueblan la creación de Tifaret, bueno, en la triada del espíritu, incluso en la triada del alma. Y, por ejemplo, en la tradición griega es muy interesante cómo las pitias tienen que interpretar ese lenguaje. De hecho, las pitias interpretan ese lenguaje. Y los mensajes de las pitias, quien no sepan lo que son las pitias, son las que interpretaban el oráculo de Delfos. Los mensajes son absolutamente crípticos porque es un lenguaje mucho más complejo, más profundo que el nuestro, ¿no? Entonces, fíjate, hemos caído en esta creación densa, pues porque nuestro lenguaje de alguna manera ha dejado de estar conectado con la divinidad. sí. Y súper interesante lo que dices de cada letra, que representa un símbolo. Y eso creo es en el Sefer Yetzirah, creo, que es Sí, cuando, claro, digamos, cada letra habla con Dios sobre la labor que van a hacer en el mundo. claro. Y No solo es un símbolo, es un sonido. un sonido también, exacto. Claro, entonces para mí los mundos de los principios espirituales, más allá de la forma, son sonidos. Ujú, En un momento el sonido se convierte en forma. Es el gran milagro de la creación. Eh, y se transforma en forma y en color y en belleza, ¿no? ujú, Y en ese sentido es muy importante la manera como tú hablas un lenguaje, desde dónde lo pronuncias. Hay gente que dice que el primitivo idioma egipcio, de hecho, los lenguajes más antiguos generalmente se pronunciaban desde el pecho, ¿no? ujú. Porque, era, porque eran palabras espirituales. Eh, y yo creo que eso reviste una enorme importancia. A Sí, mí, y yo creo que se ha banalizado el lenguaje, se habla mucho, pero no se es consciente de lo que se dice. Se habla mucho y nadie escucha. O si escucha, escucha la mitad. Es decir, tú fíjate, entonces de alguna manera, yo creo que sacralizar el lenguaje, fíjate, es una práctica. Tú hablabas de los ayunos de silencio, que a mí me parecen fantásticos, pero fíjate, yo haría un ayuno de la palabra, es decir, de silencio, pero también de utilizar solamente las palabras necesarias y de pronunciarlas siempre desde una conciencia profunda, de que salen de la conciencia, ¿no? De hecho, hay un ejercicio que es muy difícil de hacer, que es cuando tú estás hablando, ser consciente de que estás hablando, es decir, de alguna manera, ¿quién es el que habla? ¿De dónde surgen esas palabras? Normalmente no eres consciente, ¿no? sí. Utilizar eh, la observación mientras estás hablando. Una, Y el Sefer Sirat habla de que el mundo se ha creado como un alfabeto. ujú. Uno- sí, porque al final cada letra hebrea representa un sendero del árbol de la vida que representa las leyes. Entonces, digamos, el alfabeto es la estructura del árbol de la vida. Y la combinación de las letras, que también representan números, ahí, digamos, como que está la lógica o la respuesta a la Matrix, ¿no? A la Matrix que crea el mundo. Una de las cosas que comentaba Halevi era que cuando el creador creó el mundo, pronunció la palabra Aum. Por eso en la India muchas prácticas espirituales hablan de Aum, Sí, el Om, el el famoso Om, Om, sí, sí. que es idéntico en la tradición hebrea. Sí, entonces ese sonido, digamos, es el más, es cuando tú lo pronuncias, equivale al sonido que pronunció el creador cuando hizo la creación. Bueno, dicen, a ver, hay tradiciones
lo que mantiene la creación es ese sonido que permanece. Es decir, es un sonido que no escuchamos, pero que está en lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Ujú, Y de alguna manera, yo recuerdo en las prácticas de Yogananda, hay un ejercicio para escuchar el, el Om ujú, interior. Tiene varios ujú, ejercicios que creo recordar, porque yo los hice, que se escuchaba como el ruido del mar de fondo, ¿no? Es un sonido que siempre ha estado ahí, pero que de alguna manera hemos también perdido nuestro oído interior. Tenemos nuestra visión interior y nuestro oído interior, hemos perdido esas facultades y ya no captamos ese tipo de ujú. vibraciones. Y tú fíjate Pues la importancia de la palabra, que es, por ejemplo, los nombres. El nombre de una persona es tremendamente importante. Hay un diálogo que hemos hablado, el de Platón, que se llama el Crátilo, que no es muy conocido, que habla todo el rato de esto, de la importancia de la palabra y de los nombres. Habla de un maestro de los nombres, es decir, una persona que sabía cuál era el nombre adecuado para la persona, porque ese nombre ujú, tenía un significado ontológico importantísimo. Es decir, tú fíjate cuánto hemos perdido y cuánto hemos olvidado de todo esto, ¿no? sí. Y pues me parece excelente lo que tus comentarios, o sea, los comentarios que has realizado sobre el lenguaje. Este vídeo es súper, súper bueno. Pues sí, me alegra compartir. Siempre surgen cosas hablando contigo interesantes. A mí es un tema que me gusta mucho, el tema del lenguaje, del sonido, bueno, en fin, que no somos conscientes de muchas cosas y al final este principio de que lo de arriba es como es abajo, es que es exactamente así, Ujú. porque nosotros creamos mientras hablamos. Sí. Pues, don Daniel, ya iba a contar un chiste, pero lo dejo para el siguiente vídeo, ¿vale? Yo cuento un chiste si quieres al hilo de lo de la palabra que dice un paciente, le dice al médico, doctor, doctor, nadie me comprende. Y el médico le dice, perdón, ¿cómo dice? Digo, hablando de la palabra, en fin, un chiste malo. Sí. Pues nada, oye, pues Bueno, seguimos don entonces. Daniel, El próximo vídeo lo vamos a hacer en silencio, ¿qué te parece? En me ayuno de parece sí. genial. Muy bien, pues nada, Pues un abrazo enorme un y abrazo. nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, perfecto. Muy bien, Gracias. hasta luego.